Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo nos encontramos aquí con otro videito sobre esta máquina y aquí vamos a ver el funcionamiento y aplicación que podemos darle a cada una de las puntadas con la que cuenta esta máquina, este modelo en específico. Bien, aquí en este disco nos van a aparecer todas las puntadas que tiene. Si nos damos cuenta son 3 rectas, solamente va a cambiar el tamaño de pequeño a largo, también 3 zigzags, igual de uno más pequeñito a uno más largo. También tenemos la puntada de zigzag en 3 pasos, otra puntada que nos va a servir para los dobladillos, una puntada decorativa y el ojal en 4 pasos. Voy a comenzar probando las puntadas rectas. En el selector voy a colocar la puntada que deseo. En este caso voy a comenzar con la puntada recta, la pequeñita, y voy a ir probando los 3 diferentes largos de puntada. Este tipo de puntada es el más básico y nos va a servir para unir 2 o más telas. Ahora el largo que vamos a utilizar va a depender en gran medida del grosor de la tela. Una tela entre más gruesa es, necesitamos una puntada más larga. De manera general, la puntada está muy bien. Aquí voy a ya jugar con el arco de la puntada. Voy a girar a la puntada mediana y voy a probar. El largo de puntada también va a depender de el terminado que queramos darle a la prenda. Por ejemplo, si queremos hacer plisados y eso, una puntada larga va a ser mejor porque nos va a facilitar la tarea. Vean, aquí ya tengo los 3 distintos largos de la puntada. Sí se nota la diferencia. En las 3 se ve muy bien y repito, aquí la aplicación pues ya va a ser dependiendo de la finalidad que nosotros tengamos en nuestros proyectos. Ahora vamos a pasar con las demás puntadas. Y vean, aquí esas son todas las puntadas con las que cuenta esta máquina. Y pues en general todas son muy bonitas. Estas son las rectas que ya habíamos visto antes. Aquí están las de zigzag. Vean, este es el pequeñito, el mediano y el largo. Esta es la de zigzag en 3 pasos. Esta nos va a ayudar para el dobladillo y esta es una puntada decorativa. En general, pues la cantidad de puntadas que trae esta máquina es bueno, pero aquí vamos a aprender a sacarle el mayor provecho posible a cada una de ellas. Ahora, para colocar botones, vamos a cambiar nuestra puntada a una de zigzag. Aquí tenemos 3 diferentes medidas. Tenemos que aclarar que los botones no se pueden como de este tipo, sino más bien van a ser aquellos botones que vienen perforados, ya sea de 2 o de 4 hoyitos. El tamaño del zigzag que vamos a utilizar va a depender de la distancia entre esos hoyitos. También nos vamos a apoyar esta herramientita que ya viene en el kit de la máquina, que nos va a ayudar a cubrir los dientes. Estos se van a colocar aquí en estos hoyitos que se observan en la placa. Tiene que quedar bien fijo y vean, no se mueve. Aquí si tuviéramos un prensatelas especial para botones nos sería de mucha ayuda. Pero recuerden que como aquí venimos a dar soluciones y no problemas, podemos utilizar el universal, solo que hay que tener un poco más de cuidados. Vamos a colocar el botón debajo del prensatelas, vamos a girar el volante y cerciorarnos de que el tamaño del zigzag permita que entre libremente en los orificios del botón. Si es que está muy pequeño, pues aumentamos la medida del zigzag, o si queda muy grande, pues la disminuimos. Una vez que nos cercioramos que quede bien, entonces ya podemos presionar el pedal hasta considerar que el botón ya quedó bien cosido, bien unido a nuestra prenda. De ahí ya nos queda sacar el botón y hacer nudito a los hilos para que no se descosa. También, aprovechando esta herramienta para ocultar los dientes, podemos usar el bordado libre. Este sí requiere de práctica, pero una vez que lo dominamos, la verdad es que es muy fácil. Para esto, si estamos empezando, les recomiendo trazar los patrones en la tela. Por ejemplo, yo aquí tracé un disque sol, lo hice con tinta lapicero. Lo ideal sería hacerlo con una tinta que se borre con el agua, con el calor.
para ya después quitar eso. Aquí lo hice pues para efectos visuales del video. Y lo único que tenemos que hacer es colocar y seguir la guía de nuestro trazo. Aquí, como los dientes no interfieren y tampoco tenemos prensatelas, que también existen prensatelas de bordado, que también si los tenemos son de mucha ayuda, pero si no, también podemos hacerlo así sin prensatelas. Solo hay que tener cuidado porque aquí vamos a estar moviendo la tela nosotros, o sea, es decir, con nuestros dedos vamos a ir guiando la dirección en la que va a coser la máquina. Hay que tener mucha precaución para evitar cualquier tipo de accidentes. Si no tenemos la suficiente práctica, entonces hay que hacerlo muy despacito, y ya conforme vayamos agarrando práctica, nuestro trabajo y nuestras habilidades van a mejorar. Otra función importante es la de coser ojales. En esta máquina ya viene incluido este prensatelas, lo vamos a colocar con esta partecita aquí hasta el principio y la letra B hacia atrás. También aquí ya vamos a quitar la parte plástica esta que nos cubre los dientes. Al ser un ojal de 4 pasos, nosotros tenemos que determinar la longitud del ojal. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí uno para este botón. Lo ideal pues es medirlo. Una vez que tengo la medida, voy a marcarlo. Aquí yo lo estoy haciendo con pluma para que se vea mejor, pero lo ideal es hacerlo con una greda para que no quede la marca. Entonces voy a colocar mi ojal al inicio en la mitad de la izquierda. Los pasos van a consistir en primero coser la mitad de la izquierda, va a ser el paso 1, llegando a la longitud deseada voy a coser el tope, ese sería el paso 2. Después voy a pasar a coser la mitad de la derecha, el paso 3, y después el tope de nuevo del principio, que sería el paso 4. Por eso se llama ojal en 4 pasos. Voy a seguir ese orden. Si se ve, aquí tiene los numeritos 1, 2, 3, 4. Voy a colocarlo en el 1. Voy a ubicar mi tela bien y voy a presionar el pedal. Por eso les mencionaba que es importante tener la marquita, porque aquí el largo tenemos que decidirlo nosotros. Vean, por ejemplo, ahí yo ya llegué a la marquita, entonces ya me detengo sin mover mi tela. Voy a girar de nuevo al número 2, voy de nuevo a accionar el pedal. Voy a calcular un tiempo en el que yo observe que pues ya el número de puntadas es correcto. Todo esto lo tenemos que decidir nosotros. También si le damos mucho tiempo, ahí se nos puede hacer una bola de hilo y se va a trabar. Entonces tiene que ser un tiempo pertinente. De allí vuelvo a girar mi perilla al número 3, vuelvo a accionar mi pedal y voy a llegar al principio del ojal. Aquí nuevamente me detengo, voy a pasar de nuevo al número 4 y de nuevo voy a presionar y a estar ahí un tiempo que yo estime conveniente para cerrar el ojal. Y listo, así es como nos quedaría. Ya solo queda hacer la apertura. Podemos hacerlo con un descosedor o con tijeras, como ustedes prefieran. En este caso lo voy a hacer con tijeras porque es lo que tengo a la mano. Solo con mucho cuidado de no cortar los extremos. Y pues vean, queda también muy bonito. Entra perfecto aquí el botón. Todo muy bien. Solamente hay que tener cuidado en seguir el orden de los pasos y de marcar muy bien la distancia o el ancho de nuestro botón. La puntada zigzag nos puede ayudar a unir telas cuando estas tienen elasticidad, porque por ejemplo vean aquí esta, si le pasáramos la puntada recta, por la misma elasticidad que tiene y el uso, esta se va a reventar. Entonces en este caso utilizamos la puntada zigzag. Ahora también el ancho de la puntada va a depender de qué tanta elasticidad tenga la tela con la que estemos trabajando. Por ejemplo, esta que no tiene tanta elasticidad, con una puntada finita nos alcanza. Vean, nos queda bien, aquí ya no se revienta, estira, pero no llega a reventarse.
Sin embargo, si yo quisiera utilizar este mismo de puntada en una tela que estira mucho más, pues esta sí se revienta porque esta puntada no aguanta que estire tanto. Entonces aquí tendríamos que aumentar a la puntada más larga para que ya no suceda esto. Por ejemplo, vean, aquí ya puse la puntada más larga y ya estiro y estiro mi tela, pero ya no se rompe. Entonces recordemos, el ancho de la puntada de zigzag que vamos a utilizar va a depender en gran medida de qué tanto estire nuestra tela. Ahora vean, yo tengo aquí este prensatelas que se llama Overlock y como ven tiene aquí como una parte negrita que nos va a servir como guía al momento de estar pasando nuestras puntadas. Y aprovechando que la tengo, vamos a ver cómo funciona. Podemos sustituir la puntada overlock por una de zigzag, nos puede ayudar perfectamente. Para telas gruesas o que no se deshilachan tanto, simplemente vamos a pasar nuestra tela y, como les decía, esa parte negrita nos va a servir como guía para que nos salga derechita la costura. En caso de no tener esta pieza, también podríamos hacerla con un prensatelas universal, cuidando que nos quede bien en la orillita nuestra costura. Y vean, el sobrilado pues de manera general se ve bien. Cuando trabajamos con telas más delgaditas, más finas, también pues podemos pasar simplemente el sobrilado en la orillita, pero hay unas que pues como son muy delgaditas se tienden como a arrugar o así y el terminado no queda bonito. Entonces en ese caso vamos a hacer un tipo enrolladito aquí al principio y vamos así a pasar la costurita. Se va a hacer, digamos que a la vez, un tipo dobladillo y esto va a dar un mejor terminado a nuestras prendas. Y cuando damos la vuelta pues vemos que esta es la prueba de lo que no se tiene que hacer. El final de nuestra tela no tiene que sobresalir de la costura, sino tiene que quedar en medio de la costura. Voy a volver a intentarlo. Recuerden, la práctica hace al maestro. El doblez que voy a hacer va a ser menor para asegurarme de que la tela quede en la costura. No sé si me explico, pero vean, así es como nos tiene que quedar. Vean la diferencia en el acabado, se observa mucho mejor. Aquí es la parte en la que les decía que tiene que quedar dentro de la costura. No sé si se alcanza a apreciar a cámara, pero ya el final de mi tela queda, digamos que más o menos en medio de la costura que hicimos y esto le da un acabado muchísimo mejor. Se ve un trabajo más elevado. Ahora, para hacer el dobladillo invisible o bastilla, como lo conozcan, vamos a estar utilizando esta puntada. Primero quiero verificar hacia dónde van a quedar los piquitos, que es la parte que me interesa, y veo que mis piquitos van a quedar hacia la izquierda. Entonces mi tela la voy a acomodar en ese sentido. Voy a doblar el ancho de bastilla que quiera y después vuelvo a doblar hacia atrás dejando un pequeño espacio, un pequeño pedacito de tela de diferencia, así como se observa en el video. Y esto lo voy a colocar en la máquina donde el doblez me va a quedar en la orillita, que es ahí la que tiene que coincidir con el piquito. Este piquito solamente tiene que tomar una pequeña partecita del doblez. Aquí yo lo estoy haciendo con un prensatelas universal porque sí se puede hacer con uno de estos, solo que hay que tener más paciencia y mucho más práctica para que la costura nos quede bonita. Y vean, así es como nos queda, se ve medio raro, se ve medio fea, pero pues al final tenemos que enderezar la tela, pues ya sabemos, ¿no? En la prenda le damos una planchadita que nos quede de esta manera. Este sería el frente de nuestra tela y vean, así es como deberían de quedar. Solo tienen que resaltar estas puntaditas. Aquí resalta aún más porque es de diferente color, pero sí hay puntadas en las que, por ejemplo, aquí me quedó muy larga. Vean, aquí incluso hay partes en las que no tomé. Ahora, si nosotros utilizamos mucho este tipo de trabajos del dobladillo, entonces les recomiendo sí comprar el prensatelas especial para esto, que nos va a facilitar muchísimo más el trabajo. Podemos irnos más derechitas y las puntadas quedan más uniformes.
Por ejemplo, aquí yo ya lo tengo y voy a probarlo. Hago el doblez de mi tela. Aquí voy a colocar mi tela y si se dan cuenta, vean, esta es la guía que les menciono. Además aquí podemos ajustarla a tal manera que me llegue al doblez de mi tela. Les voy a pasar la costura. Las puntadas del frente ya se ven uniformes. Si tenemos la posibilidad de conseguir herramienta que nos facilite la vida, pues hay que hacerlo. Ahora vamos a pasar con las puntadas decorativas hasta del final, pero en realidad pues también podemos utilizar la de zigzag y las demás. Así es como nos quedarían, se ven bien. Pero vamos a llevarlas al siguiente nivel. Conseguí estos hilos que son metalizados. Primer punto para usar estos hilos, debemos de ajustar la tensión porque estos son más gruesos que los hilos normales. Tenemos que hacer pruebitas antes, pero vean cómo sube muchísimo la calidad. Se ve hermoso. Ahora también se está poniendo mucho de moda el estar haciendo, digamos que diseños con todo este tipo de puntadas. Por ejemplo, yo aquí voy a tratar de emular uno y pues voy a estar ahí cambiando los colorcillos y eso. Voy a utilizar la puntada decorativa esta como de medias conchitas, el zigzag, y vean, así es como nos quedaría. Se ve hermosa. La verdad es que sí incrementa mucho el nivel utilizando este tipo de hilos. Además también hay otros hilos que son como arcoíris, que es un mismo hilo pero con diferentes tonos, entonces a lo largo de la puntada pues estaba cambiando de color. Pero a mí me gustó mucho el resultado con estos hilos en específico. ¿O a ti qué te parece? ¿Te animas a probarlos? Y bien, cuéntenme qué tal les pareció. ¿Tienen alguna duda? ¿Hubo alguna parte en la que no fui lo suficientemente clara? Si es así, déjenmelo saber en los comentarios. Y por favor recuerden que si les gusta lo que hago, la forma de hacérmelo saber es que se suscriban, que le den like y que dejen corazoncito en los comentarios. ¿Cómo de que no? Bye bye.